continuar aquí en la entrevista en JN Noticias. Vamos a hablar con Rodrigo Gil, quien es sociólogo y máster en ciencias políticas, sobre la democracia peruana y los escenarios de polarización y fragmentación política, y a quien le damos la bienvenida hoy a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, hace poco realizó el Instituto de Estudios Peruanos esta conferencia Democracia bajo asedios, en la cual pudimos escuchar algunas de sus ponencias y queremos abordar un poco sobre ello. Básicamente hablamos sobre una democracia peruana bajo asedio, que es lo que han coincidido diversos ponentes en esta conferencia. Señor Gil, ¿podemos decir también que una erosión gradual y sistemática existe en los últimos años en nuestra democracia peruana? Sí, sin duda, creo que esa es una de las grandes resultados o conclusiones del seminario que se llevó a cabo la semana pasada en el IEP. Una de esas conclusiones es pues que las democracias en la región, en América Latina y en el Perú en particular, muy raramente pues acaban o se destruyen de un momento a otro, sino en realidad el deterioro de la democracia es gradual, es progresivo, es sistemático, y esto genera pues una serie de perjuicios para el sistema democrático, para la vida de los ciudadanos y en general para el funcionamiento del sistema político. Correcto. También en esta ponencia podemos hablar también de la erosión, de cómo ha erosionado diversas instituciones, en este caso las instituciones democráticas, ¿no? ¿Cómo ha llegado ¿Cómo ha llegado a esas instituciones este problema que en sí usted ha referido también que podría acarrear más consecuencias? Sí, bueno, en general, pues uno tendría, creo que, enfocar el problema de la erosión o de la precarización de la democracia desde diversos frentes, ¿no? Algo que se discutía en el seminario era que había, pues, una primera entrada o aproximación a este problema vinculado como a los efectos del modelo económico que se ha venido implementando desde hace ya varias décadas en el Perú y en toda la región, dicho sea de paso. Eso ha tenido una serie de consecuencias a nivel de los individuos, ¿no es cierto?, que tiene o acarrea un perjuicio más amplio, digamos, vinculado a cómo estos individuos entran a participar del sistema democrático. Otra segunda entrada tiene que ver, pues, con cómo se ha ido debilitando, ¿no es cierto?, el lazo social, el tejido de la sociedad en términos de la desconfianza que se siente entre los individuos, digamos, la desconfianza de los individuos hacia las instituciones. Un tercer punto tiene que ver con esto que es de lo que yo tuve la oportunidad de hablar en ese seminario, que está más vinculado pues a cómo el sistema político se ha ido en cierto modo deteriorando, en tanto la fragmentación política y la polarización política y social también ha venido incrementando en los últimos años, y es algo que hemos visto suceder, digamos, con mucha claridad, sobre todo a partir de la elección del 2021 en adelante. Entonces, en conclusión, digamos, diría que para pensar la erosión democrática gradual y sistemática, no conviene enfocarnos solamente en un tema, como podría ser el de la fragmentación y la polarización, pero encantado de hablar de eso, sino en general habría que mirarlo de manera más integral, sistemática, incluyendo pues esta dimensión económica, la dimensión social. El Estado tiene un rol importante en esta discusión, y creo que es la manera como lo hemos venido abordando en este tiempo. Todo confluye entonces, como usted menciona, diversas causas para que pueda darse y estar en este momento. Y bueno, como han titulado esta conferencia como una democracia bajo asedio, no solo acá en el Perú, sino también a nivel regional, que es lo que se ha visto. Ahora, esta polarización y fragmentación tiene también que ver en qué país se desarrolla, es decir, el escenario tiene mucho que ver. Nuestra democracia peruana ha sido, según usted, viable para que se dé así en este momento estar en este contexto. Sí, es importante lo que mencionas porque es necesario poder como resaltar las particularidades del caso nacional, por así decirlo, ¿no? En general, todas las democracias en la región están enfrentando un escenario de incertidumbre y de inestabilidad respecto a su futuro inmediato, ¿no? Pero hay casos donde la situación es más complicada, más compleja,
y la precarización de la democracia se ha agravado a mayor velocidad que en otros. Y creo que en ese escenario el caso peruano es un caso donde efectivamente por lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo en el Perú, en el Congreso, en el Ejecutivo, ¿no? Con los actores políticos y sociales que han ido emergiendo y los discursos que se han ido radicalizando, colocan, ¿no es cierto?, al caso peruano dentro de un continente, digamos, una región, como un caso extremo, un caso donde la democracia ha sufrido mayores golpes y embates en el último tiempo. La fragmentación, digamos, la hipermultiplicación de actores, de partidos, de movimientos que parecieran, por ejemplo, que van a poder participar o que están buscando participar en la elección del 2026. ¿No? Esto genera pues inestabilidad en términos de los acuerdos que pueden lograr los actores políticos en caso, digamos, llegar a puestos, digamos, de representación. Genera también dificultades para poder gobernar porque se necesita, digamos, de poder armar ciertas alianzas o coaliciones mínimas de gobierno que cuando hay muchos partidos, cuando hay muchos actores en juego, es más complicado lograr como entablar este tipo de alianzas. Y si le sumamos a ello que esta multiplicación o hiperfragmentación de la oferta política viene aparejada de agendas, de discursos, de iniciativas que son cada vez más radicales, cada vez más extremas, que no se acercan, digamos, hacia el centro del espectro político, sino que se van colocando en los costados, en los extremos del espectro político, las posibilidades de poder armar coaliciones, poder armar acuerdos, llegar a consensos, es ciertamente cada vez más difícil y eso le da un rasgo muy particular al caso peruano respecto a lo que ocurre en toda la región. Exacto, ¿no? Y justo como usted menciona esta fragmentación, tenemos 35 partidos políticos hasta el momento inscritos, ¿no? Usted como visora en 2 años que son las elecciones 2026, existen especialistas que han afirmado que la cantidad de partidos en muchos casos no importaría mucho, otros especialistas indicarían que sí, que efectivamente podría traer un bagaje de símbolos en una boleta para poder a la hora de ir a las urnas votar y que podría traer confusión también a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que usted opina o visora para estas elecciones 2026? Sí, bueno, en primer lugar creo que si bien 2026 está pues está muy cerca, ¿no es cierto? En general yo diría que es muy probable que en el camino estas 35 o más, ¿no es cierto? Partidos que puedan participar, ese número se va a reducir, porque en el medio pueden pasar muchas cosas, pueden llegar a acuerdos entre partidos, en fin, se pueden como reducir ese número que es altísimo y que es preocupante, ¿no? Si bien, como digo, esto podría, digamos, amenguar en los próximos años, en el próximo tiempo, ya de por sí es un número muy alto el que seguramente va a terminar participando en las elecciones del 2026. Ahora, lo que más me preocupa a mí es en realidad como la intensidad de las apuestas y de los programas que vienen detrás de estos partidos, porque digamos, en un escenario normal uno podría esperar que los partidos que compiten de alguna u otra forma terminen buscando esos puntos en común entre ellos que a la larga ciertamente generaría una confusión alta entre la ciudadanía que va a votar, pero al mismo tiempo digamos, esos puntos en común, esos espacios donde podrían compartir, podrían hacer que los programas de estos partidos, o que en todo caso, para no hablar de programas, de que las iniciativas y propuestas sean todas mal que bien similares, ¿no? Entonces al final se terminaría eligiendo pues a determinadas opciones políticas que terminan a la larga teniendo iniciativas similares, insisto, ¿no? Claro. Ahora, el problema para mí, más allá de eso, es que podrían terminar accediendo, digamos, a puestos de poder y de representación organizaciones con agendas que no son negociables, con agendas que son extremas, con agendas que pueden que pueden debilitar fuertemente el Estado de Derecho, y eso sí, podría también terminar siendo un factor, digamos, seductor para cierto electorado que requiere o que demanda salidas más concretas, salidas más duras, ¿no es cierto?, a la problemática que vivimos en el país,
y que estos partidos podrían terminar aspirando a representar. Entonces, Correcto. creo que la confusión en términos del voto se puede dar, pero en un escenario normal esto podría terminar como terminando muy mezclado, ¿no es cierto? Porque son partidos que terminan, para ganar elecciones, tienen que terminar proponiendo cosas o propuestas mal que bien similares, pero en un escenario como este, la posibilidad de que lleguen o que se postulen actores y agendas cada vez más implacables, ¿no es cierto?, es cada vez mayor y eso es lo preocupante. Y es por eso que se tiene que tener también, bueno, en cuenta que son 2 años y como usted menciona también es un tiempo muy corto, que la ciudadanía también puede estar vigilante, instituciones también revisar estos planes de gobierno de los partidos, posiblemente que podrían ser más de 40 que podrían participar. Muchas gracias, señor Gil, por la entrevista el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, encantado. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.